Ya desde hace varios años, la economía de China ha sorprendido al mundo entero. En México, por ejemplo, ha logrado posicionarse en el sector automotriz a gran velocidad. Y es que pareciera que en pocas palabras, China es la fábrica del mundo. Pero ¿tendrá la posibilidad este país de superar a Estados Unidos como potencia económica? Esta y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el especialista Luis Maisel. Hola Luis, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Igualmente, Nadia, es un gusto verte a ti y a tu audiencia. Luis, esta entrevista quisiera que la dediquemos al tema de China, porque realmente la gente lo comenta, es noticia, así que es hora de que ya lo platiquemos a fondo y con todo el conocimiento que tú tienes. Empecemos por la primera pregunta, la más básica. ¿Está rebasando China a Estados Unidos como potencia económica? Definitivamente la respuesta es no. La situación económica en China, curiosamente, aunque no lo creas, no es buena. China, que es dueña del sistema bancario allá, ha dado créditos, sobre todo a la industria inmobiliaria, enormes y son incobrables. Las deudas, las cuentas malas de la banca china son más grandes que sus reservas enteras. O sea, les deben 6.3 trillones de dólares incobrables y tienen 6.1 trillones de dólares en reservas. Claro que prestaron yuanes, renminbis, llama la moneda como quieras, y si no te pagan, pues imprimes más. O sea, cuando te deben en tu moneda propia, hay una que se llama la teoría moderna económica, Modern Monetary Theory, que dice que si debes en la moneda que puedes imprimir, es como si no debieras. Obviamente, si imprimes más dinero, es más inflación, hay más circulante, etc. Aparte, ellos empezaron una cosa que se llama el Silk Road. Hicieron una intención de dominar el mundo emergente a base de inversiones y créditos en países africanos y latinoamericanos. Y ha sido un fracaso terrible. Tienen un puerto enorme en Perú no terminado, tienen en África tienen muchas obras, una presa muy grande en Nigeria, todo inconcluso que requiere muchos billones de dólares nuevos. Entonces, ¿qué es lo que tiene China? Tiene un gobernante que va a estar ahí para siempre, ya lo validaron para siempre a Xi Jinping, entonces no tiene que medirse y no tiene que calcular y no tiene que prepararse para la próxima elección. Tiene mano de obra barata, ya más cara que México, pero sigue siendo muy barata comparada con el primer mundo, porque tiene millones de gentes que están fuera del sistema y va incorporando a la gente que quiere. Entonces, un país dominado por un gobernante casi dictatorial y mano de obra barata, pues puede producir mucho producto y mandarlo al resto del mundo. Por otro lado, está achicándose el país. El crecimiento poblacional es un hijo por pareja. Abajo de 2.1 te vas haciendo chiquito. Calculan que para el año 2100 va a bajar de 1 billón de gentes. Hoy hay un 1.43 billones. Calculan que para el 2050 van a quedar 1.150 millones. O sea, un país que se achica tiene problemas económicos. Ve lo que le ha pasado a Japón. Japón lleva en recesión casi 22 años por ese motivo. Tecnológicamente son muy buenos, tienen gente muy inteligente, mucha de ella preparada en Estados Unidos. Estados Unidos ha recibido una cantidad enorme de chinos en las universidades, sobre todo en las tecnológicas, MIT, Caltech, Berkeley, etcétera, y luego se van de regreso a su país con tecnología americana. Pero viste lo que pasó cuando pararon la exportación de los chips más avanzados, empezó el pleito con China porque los necesita. De repente sacaron una inteligencia artificial mucho más barata. Claro, usa 8 decimales en vez de 32, es lo que usan las americanas, y es más lenta. Cuando hablas de nanosegundos, más lenta no es muy importante, pero para los usos que va a tener la inteligencia artificial, sí es muy importante. Entonces, ¿es un país avanzado? Definitivamente,
pero depende muchísimo todavía del mercado americano y definitivamente no tiene la capacidad de crecimiento que tiene Estados Unidos. Lo que sucede, Luis, es que pareciera que China es la fábrica del mundo y principalmente en lo que ha llamado la atención es en el sector automotriz. En México, por ejemplo, tenemos ya cada vez más agencias con extraordinarios automóviles chinos que no sé en su parte interna, pero lo que es la parte externa, lo que la gente ve en las agencias a simple vista, pues son automóviles hermosos, a lo mejor superiores en estética y demás que los autos japoneses o americanos. ¿Qué sucede con este sector automotriz? ¿Está realmente China dominando en este sector? Lo está dominando en la parte eléctrica. Son grandes fabricantes de baterías, inclusive la compañía Clem, que es la más grande de China, está vendiéndole a todo mundo, inclusive a Tesla. O sea, definitivamente su avance tecnológico en automóviles eléctricos es muy grande. Y aparte lo estás viendo dominando en México porque es el carro más barato. O sea, la relación estética-precio favorece a los chinos. En Estados Unidos no los han dejado entrar todavía. Y ya hay problemas para muchas de las empresas chinas porque ya tú en México ves 4 o 5 marcas. En China hay 105 marcas de coches eléctricos. Todo el mundo habla del BYD. BYD es uno de muchísimos. Entonces, sí están más adelantados, tienen grandes volúmenes de producción. No sabemos qué tanto van a durar esos coches porque todavía no son suficientemente viejos, pero definitivamente en lo que es autos eléctricos sí tienen preponderancia, tanto tecnológica como definitivamente de precio. La pregunta es, ¿de qué manera afecta esto a México? Es decir, toda esta producción masiva de todo, de China, ¿de qué manera afecta o beneficia a México? Mira, México quiere competir con China. El famoso nearshoring que todos estábamos esperando y que lamentablemente no se ha dado recientemente. Inclusive es curioso, el nearshoring más importante que se ha dado es chino. Empresas chinas montando sus fábricas en México para aprovechar el Tratado de Libre Comercio. O sea, cuando hay aranceles de lo que viene de China y de lo que venga de México no tiene aranceles, es muy atractivo. A México como competidor es muy triste pensar que México tenga que importar tanto de China cuando la mano de obra en México ya es más barata que la mano de obra china. Pero en México seguimos lamentablemente con la mentalidad de empresario rico y empresa pobre. La mentalidad interna, no de las grandes empresas o subsidiarias de empresas globales, pero del fabricante mexicano es lo que voy ganando lo voy sacando del negocio, porque no sé si va a haber devaluación, si va a llegar el fisco, qué broncas voy a tener con el gobierno. Y no están con la tecnología de punta. Si tú le preguntas a las gentes que conoces hace cuánto que no modernizan sus plantas, te van a decir hace mucho. Entonces, los chinos, bajo la dirección del gobierno, porque sigue, aunque es un comunismo disfrazado, es un capitalismo comunistoide, sí, ellos reinvierten gran parte de lo que ganan y están totalmente adelantados. Entonces, México, Gedón, así de frente, no puede competir con China. Entonces, seguirá importando muchos productos que hacen los chinos y en México no son costeables. Para México siempre ha sido muy interesante las tiradas cortas. Los chinos quieren hacer 1 millón de metros de esa tela de algodón si es blanca. Y en México te van a hacer 10,000 metros color morado y 10,000 metros color rosa, porque es más fácil cambiar la gran producción por producciones de lotes más pequeños. Ahora, va a depender mucho de la negociación final sobre aranceles que tengan los americanos. Si se quedan altos los aranceles de China, va a favorecer a México, siempre y cuando se renueve el Tratado de Libre Comercio. Trump la primera vez dijo, este es el mejor tratado del mundo, NAFTA era una porquería, pero yo llegué y arreglé el TIMEC, ahora sí es buenísimo. Y ahora de repente el TIMEC ya no sirve.
El TIMEC hay que renegociarlo. Esa renegociación, que en realidad debería ser hasta mayo del año que entra, dice el presidente Trump que va a empezar en septiembre de este año, dentro de un mes. Y eso va a definir mucho quién se viene a instalar en México y qué tan competitivo puede ser México contra China. Bueno, pues seguimos todos a la expectativa. Yo no sé mucho de economía, Luis, lo sabes bien, pero de lo que sí sé es de historia. Y lo que podemos ver es que en el siglo XIX y en el siglo XX, China fue sumamente maltratado. Lo que vivió en manos de los británicos, la guerra del opio, que incluso fue una gran adicción en todo el país, lo que vivió por parte de Japón, ese genocidio durante la Segunda Guerra Mundial, es demasiado maltrato, demasiado abuso a lo largo de los siglos. Pero en este siglo XXI parece que pues China vino a dominar. ¿Qué tiene, cómo ha logrado China ese crecimiento económico y por qué en México no podemos lograr un crecimiento así? Básicamente es la forma de gobierno. Cuando tú tienes un gobierno dominado por un individuo y tú hablas, piensas en el China viejo y es Mao. Y así cada vez ha sido un dictador que maneja el país. Ninguno había tenido el poder que tiene Xi, porque a Xi ya o sea, su Congreso ya le dio la permanencia total. Cuando tienes una economía dirigida, es muy fácil hacerla crecer porque da subsidios a las áreas que te interesan y son las que promueves. Japón, ¿te acuerdas que Japón fue una potencia industrial, sobre todo en electrónica, durante 30 o 40 años? Ahí ellos tienen un ministerio que se llama MITI, el Ministerio de Industria y Comercio, en donde si les interesaba tu industria, te subsidiaban transporte, dinero barato, renta gratis. Si no les interesaba, no te daban nada. Entonces orientaron a todo el mundo a donde ellos querían. Los chinos hacen algo parecido. Los chinos subastan, por ejemplo, los edificios del gobierno a quien ofrezca más empleos. Se los dan libre de renta, pero el que creó más empleos en esos metros cuadrados es el que obtiene el derecho de uso de esa fábrica. Es una economía dirigida. Una economía dirigida tiende a crecer mucho más rápido, tiende a ser más grande, pero ya viste lo que, por ejemplo, les pasó con Alibaba. Cuando Alibaba quiso sacar público su empresa financiera sin el consentimiento total del gobierno, se la pararon. No solo eso, sino Jack Ma, el CEO y dueño, desapareció y tardó 3 años en reaparecer porque tenía miedo por su vida. Entonces, estás hablando de una dictadura consciente de las necesidades económicas y que sabe que las empresas exitosas le generan más recursos, pero al final sigue siendo dirigida, cosa que no tenemos en países como México. Así es. ¿Cómo podría revertir el fabricante mexicano que se ha visto sumamente afectado con la producción de China y que realmente los clientes ya prefieren el producto chino, el importado, que el producto nacional? ¿Cómo revertir esta situación? Yo no estoy seguro que el fabricante mexicano quisiera que el gobierno le dijera exactamente qué va a producir, cuándo lo va a producir y a cuánto lo va a vender. O sea, la forma de, o sea, crean monopolios. En México tienes una secretaría que evita los monopolios, en China los promueve, o sea, hay incentivos y ese es el problema que no lo aplicó en los coches eléctricos y ahora traen problemas, porque muchos de los chicos están tronando. Entonces, en México yo no creo que el empresario que se siente el emprendedor, que se siente independiente, creador, etcétera, le gustaría permitir que el gobierno fuera el que dirigiera cuándo fabrica, cuánto fabrica y a cómo lo vende. Bueno, no es que quisiera yo terminar con un aspecto negativo, pero las cosas podrían empeorar para el fabricante mexicano o para el importador, el que trae producto de China. Los aranceles es un tema. ¿Qué diagnóstico hay en eso? Mira, ha sido un instrumento, yo creo que es un medio, no un fin. Ha sido muy importante, los americanos han
Desde que entraron los aranceles en abril han cobrado casi 60 billones de dólares adicionales a los que cobraron en el trimestre del año anterior. Pero al final es un instrumento de negociación y negocian ellos como sea más conveniente para Estados Unidos. Y pues es como en la guerra, no tomen prisioneros. Si afectan a México o afectan a China, no es problema de Estados Unidos. Entonces, que la cosa se pudiera deteriorar, sí se podría deteriorar. De que México quiere estar mejor con Estados Unidos que con China es indudable. Estados Unidos es el 80 y tantos por ciento del comercio internacional de México. Entonces, depende mucho México de lo que decidan los americanos de cómo castigar a China si no llegan a un acuerdo. Para el fabricante mexicano lo ideal sería que no le impusieran restricciones respecto a China y que se renueve el TIMEC. Y de ahí en adelante todo depende de qué es lo que pase en realidad. Luis, pues te agradezco muchísimo tu tiempo y gracias por explicarnos un tema que la verdad ha generado confusión e incluso posiciones encontradas. Gracias por tu conocimiento y nos vemos en la próxima entrevista. Fue un gusto, Nadia, y cuando quieras, aquí estamos para ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye.